Hay grandeza en esta concepción de la vida, que mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Mientras mejor entendemos la complejidad y funcionamiento de la inmensa diversidad de las formas de vida, más admirable se convierte ese gran misterio que llamamos evolución. Darwin, apto para todas las especies. La belleza y complejidad de la naturaleza nos ha asombrado y cautivado. Como seres humanos, a lo largo de nuestra breve historia, hemos tratado de descifrar cómo funciona el mundo en el que habitamos y compartimos con otras especies. Y Darwin no fue la excepción. Charles Darwin tuvo en su juventud la oportunidad de encontrar respuestas a sus inquietudes a partir de un viaje único. La función del barco era hacer un mapeo, una cartografía muy detallada de toda la costa de Sudamérica, ¿no? Dar la vuelta por Cabo de Hornos e ir también por una parte del Pacífico y luego ya regresar. Aunque Darwin no estaba estudiando ciencias en Cambridge, sino más bien teología para llegar a ser cura protestante, pero su interés por la naturaleza lo unió a John Henslow y él quedó muy impresionado, el profesor, de la motivación y del interés y de las ganas que tienen estas cosas. Y llegó un momento en que Henslow mismo fue invitado como naturalista para el viaje del Beagle. Casi todas las travesías de los barcos de la Marina Real de Gran Bretaña llevaban un naturalista. Lo considero la persona mejor calificada que conozco para semejante cometido. Creo que nunca ha habido una mejor oportunidad para un hombre entusiasta y enérgico como usted. Se lo comunica a Darwin, Darwin se le funden las baterías del entusiasmo de que esto ocurriera. Y bueno, él acepta, pero yo tengo que preguntarle a mi padre, porque la figura paternal y especialmente la de su padre era muy fuerte. Darwin había soñado con explorar el mundo, y esta oportunidad era perfecta, pero aún tendría que lidiar con un obstáculo. Bueno, el padre de Darwin era un médico muy conocido en toda la región de Shrewsbury. Era una figura muy imponente, era un tío grande, alto, robusto, y bueno, pues yo diría que tenía una presencia imponente. Y como Darwin había perdido a su madre cuando era muy pequeño, pues realmente la figura mayor pues era exclusivamente su padre. Y él tenía una influencia fuerte sobre él. La primera reacción cuando se entera que su hijo se quiere ir a bordo de un barco, después de que no había podido estudiar medicina y que además los intentos de que estudiara teología estaban yéndose por la borda, perdón por la referencia al barco, estaba muy molesto porque dice, bueno, no vas a servir para nada, ¿cuál va a ser tu futuro? Si encuentras a alguien con sentido común que te aconseje ir, te daré mi consentimiento. El joven Charles pudo haber perdido su oportunidad de navegar por el mundo de no haber sido por la ayuda de un miembro de su familia, el tío Josh. La familia Westwood era una familia muy distinguida, muy abierta, pertenecían a la clase media alta inglesa. El abuelo había sido un ceramista, un alfarero de enorme presencia, que hizo una fortuna considerable, y el ambiente familiar era de una discusión muy abierta. Joshua Westwood era hermano de la mamá de Darwin, de Charles Darwin, se querían mucho, y para mí el mejor indicador de qué tan profunda fue esa relación en muchos sentidos es, por un lado, el hecho de que sea el tío el que lo apoye, lo conoce lo suficiente como para decir a este
muchacho, a este familiar mío le conviene que se embarque, y por otro lado, con quien Darwin termina casándose es con la hija de Josiah Wedgwood, con su mujer Emma, que era su prima en primer grado. Josiah Wedgwood tenía una influencia también muy grande sobre la familia Darwin. Era pariente político del padre de Darwin, y finalmente lo convence de mala gana, pero le da permiso el padre que vaya a embarcarse, ¿no? Querido Wedgwood, Charles ha expuesto mis objeciones de manera muy justa y completa. Lo apoyaré en todo lo que esté en mis manos. Darwin estaba por comenzar el gran viaje de su vida. El papá aceptó, ya una vez que insiste el cuñado, Joshua Wedgwood, acepta pagarle el viaje a Darwin, y es como Darwin se embarca en Plymouth y en un viaje que va a cambiar no solo su vida, sino la historia del mundo, ¿no? Se le pide que sus actividades principales sean el desarrollo de colecciones naturalistas, es decir, colectar todos los organismos, plantas y animales que pudieran encontrarse en sus diversas paradas en el camino, y estos fueran enviados regularmente al Museo de Historia Natural, donde serían analizados por los expertos que se encontraban en el museo. Originalmente el plan eran 2 años y medio, por eso también fue atractivo, decir, bueno, no es tan largo. Es un periodo razonable, ¿no? Para hacerlo, pero como todos sabemos, el viaje no duró 2 años y pico, duró 5 años. Darwin se sentía muy oprimido por el espacio, pero lo que lo ayudaba, y sabemos que eso fue obra del capitán Fitzroy, era que había una enorme cantidad de libros a bordo, y Darwin era un lector insaciable. Le chocaba estar navegando, Darwin se mareaba. El viaje duró 5 años, pero yo un día hice las cuentas, porque Darwin llevó un diario de viajes espléndido, muy meticuloso, y Darwin no pasó a bordo más que 1 año y medio. En cuanto podía, desembarcaba y se metía a expediciones tierra adentro y recogía muestras. No le gustaba estar a bordo. El espacio es muy pequeño, pero tenemos que tratar de aceptar este hecho de la mejor manera posible. Como cualquier niño, Darwin era curioso y se asombraba con todo lo que veía a su alrededor. La escuela le aburría, pero nunca se cansó de contemplar los detalles de la naturaleza y buscarles una explicación. Lo que conmueve mucho es ver las fantasías que él mismo cuenta que inventaba luego de la muerte de su madre. Debe haber sido un golpe aterrador para un muchachito de 7 años perder a la madre, ¿no? Y entonces Darwin empieza a inventar que ve duendes y animales fantásticos en el jardín y flores con formas muy raras y todo. Yo creo que era una salida, un escape psicológico comprensible, ¿no? Solo te importan la casa y los perros. Serás una vergüenza para ti mismo y para toda tu familia. Decidido a corregir el camino de Charles, su padre lo envía a Edimburgo a estudiar medicina. Darwin era muy mal alumno. Fue un pésimo alumno de medicina. No aguantó en Edimburgo ni el clima, ni el olor de la sangre, ni el sufrimiento de los pacientes en una época en la que no había anestesia. De ahí lo mandan a Cambridge para que estudie teología, con la idea de que se convierta en un pastor, en un párroco básicamente de provincia. Pero siempre tuvo una afición enorme por las ciencias naturales, por la geología, por la biología. La búsqueda de respuestas a patrones y conexiones que Darwin veía en la naturaleza aumentaban. Antes del siglo XIX, la mayor parte de los naturalistas, influidos en gran medida por el pensamiento religioso, pensaban que la Tierra era demasiado joven para que las formas de vida hubieran tenido cambios importantes. Además, se pensaba que los seres vivos, creados por Dios, no podrían transformarse. Sin embargo, durante todo su viaje a bordo del Beagle, Darwin observó varios indicios que señalaban enormes cambios en la forma y estructura de la Tierra y en los seres vivos.
Bueno, lo que pasa es que Darwin, cuando se sube al barco, ya está pensando en términos de cambio, de evolución de las cosas en el tiempo. Y lo está pensando porque había leído a Lamarck, porque se había educado con Robert Grant, un profesor, un médico, pero un naturalista espléndido, que es el que crea el Museo de Historia Natural de la Escuela de Medicina en Edimburgo. Y además había estado muy cercano a Lyell, que era el geólogo más destacado de la época, y que le va mostrando cómo uno puede deducir de los cambios en la orografía, los cambios que ha tenido el planeta. Entonces, para él era muy natural aceptar ya la idea de un mundo dinámico, un mundo que está cambiando. La geología le da una visión totalmente distinta de tiempo. Y este tiempo profundo, como le llamo, se llama, es el contexto, es el teatro necesario para poder imaginar procesos evolutivos, procesos de cambio y de sucesión de una especie en otra, ¿no? Y por eso la geología fue un elemento central en la conformación de la mente de Darwin, de un teatro en el que realmente esa obra de la evolución podría haber tomado parte. Una de las evidencias más importantes que obtiene Darwin en su viaje del Beagle es la evidencia geológica y la evidencia paleontológica. Estos elementos son claves en la formulación del pensamiento de la teoría por dos aspectos. Por un lado, él descubre que la Tierra no es fija y que a partir de esto, justamente con el temblor que sucede en la costa chilena, logra ver que se eleva la superficie varios metros y eso le permite a él observar este fenómeno. Y por otro lado, tenemos los fósiles que él descubre en Argentina, particularmente en la región de Santa Cruz. No hay nada como descubrir un buen grupo de huesos fosilizados que cuentan su historia de épocas pasadas. Es como si hablaran. Durante mi viaje en el Beagle, recolecté miles de muestras de plantas y animales de diferentes partes del mundo. Sin embargo, las especies más sorprendentes y trascendentales en mis observaciones y conjeturas son las que encontré en las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos, él se da cuenta que, por ejemplo, los habitantes de las islas le pueden decir de dónde vienen las tortugas, las Galápagos, simplemente con ver la concha. Entonces se da cuenta que claramente llegaron del continente, que se diversificaron y que se adaptaron a las distintas condiciones. Entonces, para Darwin fue un descubrimiento absolutamente maravilloso, ¿no? Las Islas Galápagos tienen un origen volcánico. Estas islas, que se encuentran 1000 kilómetros mar adentro de adyacentes a la costa de Perú, es un gran laboratorio en el cual Darwin encuentra una serie de evidencias que le permiten estudiar a diversos organismos. Aquí tenemos a las famosas tortugas Galápagos, tenemos a los pinzones, tenemos a las cigüeñas marinas, y todas y cada uno de estos ejemplares nos muestran las diversas adaptaciones en cada una de las islas. Empieza a ver cosas que lo dejan maravillado, y son los fósiles de organismos recientemente desaparecidos que existían, como los mamuts y los grandes ¿cómo se llama? Armadillos de 4 metros de largo y tortugas gigantes y perezosos de 4 metros de alto y cosas de este tipo. Y dice, caracoles, estos fueron los antecesores de los que hoy vemos. Es decir, lo que hoy vemos es una versión chiquita de estos otros especímenes. Después de un viaje de 5 años a bordo del Beagle, Darwin trabajó intensamente en Londres, en donde consolidó sus ideas sobre los cambios que ocurren en los seres vivos a lo largo de la historia de la Tierra. En 1842,
escribe su primer borrador sobre el origen de las especies y parte a Casa Down, lugar que sería su refugio y centro de investigación. El 11 de enero de 1844, Charles Darwin le escribe una carta a su amigo, el botánico Joseph Dalton Hooker. Por fin todo se ha ido aclarando y estoy casi convencido que las especies no son inmutables. Creo que he descubierto, ¡qué atrevimiento!, la manera sencilla por la que las especies se adaptan para lograr distintos fines. Durante más de 20 años, me dediqué a estudiar y a buscar respuestas a las preguntas que surgieron a lo largo de mi viaje. Pero no contaba con la carta de Alfred Russel Wallace. Casi después de 30 años de estar acumulando evidencia, Darwin recibe la carta de un joven naturalista, Alfred Russel Wallace, que le dice que quiere que revise justamente lo que él escribe acerca de el tema de la evolución de las especies. Wallace era un naturalista extraordinario también y Wallace tenía un conocimiento muy directo de las plantas, de los animales, y él se regresa a Malasia, pesca malaria, y un día, estando de repente en un ataque de fiebre, se despierta y escribe unas notas en donde dice las especies están cambiando porque unas se seleccionan sobre otras en las poblaciones que las forman. Y vuelve otra vez a caer en el sueño, vuelve a caer otra vez en esa situación afiebrada. Cuando despierta, escribe una carta relativamente corta, se le envía a Darwin, y Darwin entra inmediatamente en una situación de enorme tensión porque él había estado elaborando ideas similares desde 1942. Esto era una especie como de intuición en el caso de Wallace, mientras en el caso de Darwin era la construcción de esa idea con cuestiones objetivas, ¿no?, con observación empírica. Pero, sin embargo, dice Caracoles, este tipo ha escrito en 2 páginas el resumen de mis ideas, ¿no? Tus palabras se hicieron realidad. No vi nunca una coincidencia más impresionante. Incluso los términos que utiliza aparecen en los encabezados de mis capítulos. De manera que toda mi investigación se hará pedazos. No, se impresiona mucho, lo platica con Henslow, lo platica con Huxley, y dice, bueno, ¿qué hago con esto? No lo puedo ignorar. Entre ellos deciden que la mejor cosa que podía hacer era presentar esa idea escrita sobre las bases de lo que había puesto Wallace, pero también con los elementos de Darwin, como un trabajo de colaboración mutuo entre Darwin y Wallace. Darwin, cuando ya escribe El origen de las especies, complementa esto de una manera mucho más rica, no nada más conceptualmente, sino con información, con datos, con observaciones, con evidencias de lo que estaba diciendo, que es lo que Wallace nunca pudo hacer. Tras esta vorágine de acontecimientos y aconsejado por mis amigos y colaboradores, en agosto de 1858, publiqué sin mayor demora mi obra, El origen de las especies por medio de la selección natural. Con eso Darwin lo que propone es, lo que está diciendo es, 1, las especies evolucionan, número 1, y 2, la evolución de las especies se da por selección natural. Es decir, no todos los individuos en una población van a sobrevivir, van a dejar descendencia, y eso es lo que hace que cambien las especies. Cuando uno lee el libro, se impresiona mucho porque Darwin, por ejemplo, habla de cómo se seleccionan perros con ciertas características, palomas, pichones con ciertas características, caballos con ciertas características. Darwin tenía noción de que había algunas partes de especies o especies que iban progresando, que en algún momento había una nueva especie que se había producido, que podía ser más exitosa que la original se corta, esa nueva produce otras ramas, algunas de las cuales no pueden persistir en las condiciones ambientales que tienen. Entonces empieza a crear este árbol muy especial que tiene una similitud enorme
a los árboles que ahora se hacen con análisis de DNA en los grupos, ¿no? Ese está mencionado, es una de las páginas de uno de los cuadernos de Darwin que todos pensamos que es muy conmovedor. Alguna vez recuerdo que platicando con un gran evolucionista, un gran científico mexicano, el doctor Sarucán, me dijo, ese es lo que más me gusta de Darwin, esos dibujos, porque dice, I think, y ese I think es yo creo, me parece que, no es una afirmación categórica, sino que Darwin solía ser el crítico más severo de sí mismo. Y ese yo creo, ese pues, puede ser, ¿no? A mí me parece una síntesis en 2 palabras de una actitud que todo científico, toda investigadora deben de mantener. Y el yo creo es un ejemplo que yo siempre admiro de él, de no sentir que tiene la verdad total en las manos, ¿no? Es decir, a mí me parece que es por aquí. Y bueno, su posición a mí me parece pues está correcta, a lo largo de los años se prueba que es correcta. Y yo creo que es una lección espléndida de, voy a llamarle humildad. A pesar de que estaba convencido de mis estudios, nunca habría imaginado el impacto que tendrían mis conclusiones en el pensamiento científico. Uno de los grandes legados de la teoría evolutiva de Darwin es la comprensión acerca de la biodiversidad. El que él nos proponga que nuestro origen se encuentra a partir de un solo ancestro común y la gran biodiversidad que hoy se genera en nuestro planeta, que se compone de alrededor de 1,5 millones de especies conocidas y que puede llegar hasta alrededor de 5 millones de especies, que nos falta por descubrir todavía. Esto es lo que hace que hoy la teoría darwinista esté vinculada directamente con los procesos de conservación de las especies. Hoy es un reto para todos nosotros conservar la biodiversidad desde el punto de vista genético, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista taxonómico, porque preservar esta biodiversidad es lo que va a permitir la sobrevivencia de todas estas especies en el planeta. Por eso los esfuerzos que hoy se hacen en Morelos, en el país y en el mundo para preservar la biodiversidad son claves para el futuro de la evolución de todas las especies en esta tierra. Nos damos cuenta que la diversidad de la biosfera es producto de la evolución y la selección natural, entre otros mecanismos de evolución, y por lo tanto nos damos cuenta que cuando nosotros vemos una especie animal, vemos un hongo, vemos una planta, y nos damos cuenta de la historia evolutiva que hay atrás, lo que tenemos que hacer es cuidar ese acervo biológico. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es la rapidez con la que estamos acabando con una serie de especies animales, fungales, microbianas, vegetales, etcétera, y es estar acabando con el producto de millones de años de evolución, ¿no? Pues el ser humano tiene más células que no son nuestras que nuestras. Entonces, ¿qué es el ser humano? Es un ecosistema de un montón de cosas que han convivido con nosotros y consecuentemente de una serie de funciones fisiológicas, metabólicas, que estaban ligados a esto. ¿Quién fue Darwin? Le van a decir, pues el que dijo que venimos del chango, lo cual no dijo Darwin, pero que en México finalmente refleja que no hay un rechazo a la teoría. Pero, por ejemplo, mire usted, una de las medidas más brillantes que se tomó es la prohibición de vender antibióticos sin receta. Al no vender antibióticos sin receta, lo que estamos haciendo es evitar que se desarrolle por evolución la resistencia a los antibióticos. Cuando nosotros vemos que una gripa se convierte en neumonía y que la gente estaba tomando antibióticos y que de cualquier manera seguía enferma, lo que estamos viendo es el proceso de evolución directamente en marcha, estamos viendo cómo opera. Y le puedo poner otro ejemplo que es muy dramático, pero del cual todos hemos oído hablar. La gente que, por ejemplo, desafortunadamente tiene cánceres, que se someten a quimioterapias, funcionan bien y la gente dice, al cabo del tiempo le volvió el cáncer. Claro, porque las células cancerosas se vuelven resistentes a la quimioterapia y esas células que son resistentes se van a reproducir, se van a multiplicar y entonces vuelve otra vez el tumor. Entonces ahí tenemos ejemplos muy concretos de cómo opera la selección natural, ¿no?
En una época donde se daba por sentado que los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Darwin planteó una de sus ideas más radicales. Nosotros también habíamos evolucionado a partir de un ancestro común de la misma manera que las demás especies. Nos tenemos que cuestionar las ideas que tenemos establecidas de nuestro papel como seres humanos en este planeta, de dónde venimos, qué queremos hacer, cuál es nuestro origen. ¿Realmente somos producto de un proceso metafísico de creación especial? O, y es el caso, tenemos una conexión completa a ese proceso larguísimo de millones de años, de miles de millones de años, que es la evolución, y somos parte de este planeta vivo con el que compartimos con muchísimas especies una condición que permite la vida como la conocemos. Lo que no creo que nos podamos considerar es una especie especial, perdón por la redundancia, única, sino como una especie que procede de todo esa enorme película de la evolución, y que por cambios en nuestro organismo que fueron fundamentalmente el crecimiento de nuestro cerebro, tuvimos un nuevo proceso de evolución, esta vez cultural, que nos ha permitido tener una cámara de televisión aquí, lámparas, un edificio, los conceptos que tenemos, la capacidad de poder platicar de estas cosas, y eso es lo que realmente nos puede diferenciar, pero no un acto de creación, sino un proceso biológico perfectamente discernible y perfectamente entendible como un proceso más biológico, y que somos una especie más, claro, con características muy especiales, y consecuentemente tenemos una responsabilidad enorme a todo el proceso del cual somos parte. Darwin revolucionó el pensamiento del ser humano. Así como Copérnico, Galileo y Kepler sacaron a la Tierra del centro de la creación, Darwin trató al hombre como una especie más entre todas las existentes. Las ideas de Darwin no solo cambiaron la concepción del origen de la vida, sino que modificaron nuestra concepción del tiempo y nuestro lugar en el mundo, demostrando que nada es estático y que en esa gran rueda que gira que llamamos vida, somos parte de una red de relaciones que se transforma a cada momento y en cada una de las esferas de nuestra existencia. Eso que llamamos evolución. Fue, por mucho, el suceso más importante de mi vida.